Ok, entonces acá estoy ya grabando. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, ¿no? Bien. Bueno, entonces hoy la clase va a constar de... me parece que tiene una parte más, que no es 4 partes, sino tengo una parte más, pero no importa. Ahora no me acuerdo si es esta o la que viene, que tiene lo que creo que tiene. Pero en principio va a tener 4 partes. Vamos a ver una primera parte, que es lo que se llama el teorema fundamental, ¿okay? Que En realidad primero vamos a ver algunas propiedades de los ciclos, ¿no? Pero después vamos a ver vamos a deducir un resultado que se llama teorema fundamental, que es súper poderoso, y que dice qué pasa con la eficiencia de una máquina que trabaja a 2 temperaturas, ¿okay? Respecto de un ciclo de Carnot. ¿Okay? Cómo se comparan las eficiencias, si la máquina es reversible, si no es reversible, etc. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver primero. Justamente después, comparando la eficiencia y haciendo un par de cuentas más, nos va a permitir definir de una manera más absoluta la temperatura a través de la temperatura de un gas ideal. ¿Okay? Esto va a ser la segunda parte de la... después vamos a hacer un resumencito de, digamos, después lo que voy a hacer, que es lo que no hice, es si una máquina térmica, voy en sentido contrario, es una heladera, y voy a definir la eficiencia de una heladera, un poquito diferente de la eficiencia de una máquina térmica, ¿ok? Pero es solamente un detalle. Y después vamos a ver otro ciclo, ¿está bien? Porque nosotros hasta ahora vimos el ciclo de Carnot, que son 2 adiabáticas y 2 isotermas. Vamos a ver el ciclo de Otto, que también es un ciclo, y que, bueno, tiene mucho sentido porque es el que está basado el funcionamiento de los autos, ¿no? de los motores de los autos. Bien. Pero es simplemente estudiar, vamos a hacer un estudio parecido a lo que hicimos con el ciclo de Carnot, que evidentemente, ¿qué es? ¿Qué es lo que les parece que vamos a hacer? A ver si alguien me dice qué se imagina, a ver si quedó claro lo que hicimos con el ciclo de Carnot. Lo digo yo, entonces, si nadie se da una idea. Bueno, en un ciclo de Carnot definimos el ciclo, ¿ok? Y después dijimos, bueno, defino la eficiencia, y después calculo la eficiencia para un gas ideal. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer para un ciclo de Otto es lo mismo. Vamos a definir el ciclo, que es distinto al de Carnot, o sea, no van a ser dos isotérmicas y 2 adiabáticas, va a ser distinto. Con ese ciclo voy a definir la eficiencia, que se define de la misma manera que en un ciclo de Carnot. Y ahora vamos a suponer que el ciclo de Otto lo hace un gas ideal, entonces voy a suponer que ese ciclo, voy a calcular la eficiencia de ese ciclo, suponiendo que el sistema es un gas ideal. Lo mismo que hice con Carnot. ¿Ok? Y vamos a calcular el ciclo de Otto. Y bien. No, después lo que, el punto último es simplemente como una curiosidad de nosotros, obviamente, que estamos hablando de termodinámica, es decir, de sistemas macroscópicos, pero la gente hace tiempo que se pregunta, bueno, ¿cuál es el, el, el sistema más chiquito que yo puedo hacer y hacer una máquina con ese sistema? Y bueno, vamos a ver que hubo gente que hizo una máquina
un proceso hecho por una máquina cuyo sistema es un solo ion. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver que esencialmente el cálculo de trabajo y la eficiencia, bueno, vamos a ver que es algo bastante parecido a lo que hicimos nosotros, pero obviamente, o sea, las cosas muy por arriba. Pero bueno, esperemos llegar hasta ahí. Bien. Entonces, una cosa que quedó de la clase pasada es ver la otra implicación, o sea que Clausius implica Kelvin, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la implicación de Kelvin implica Clausius, que es ir por la negativa. Entonces, vamos a suponer que Clausius no es cierta, ¿ok? Si Clausius no es cierta, ¿qué quiere decir? Voy a hacer un ciclo de Carnot, ¿ah? Y voy a suponer que Clausius no es cierta. Entonces, si Clausius no es cierta, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué es lo que me decía Clausius? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? ¿No se acuerdan nada? Que el calor va de los cuerpos de temperatura más alta a temperatura más baja. Ok. Entonces, si vos suponés que no es así, ¿no? Que Clausius no es cierta, ¿vos qué podrías hacer? Visto esto que está acá. Digo, perdón. ¿Lo ¿sí? digo? Sí, por favor. Te podrías como inventar una máquina que haga eso, que le dé calor a cosas más altas a más bajas. Sí, por ejemplo, una cosa que vos haces un ciclo de Carnot, ¿no? Que es este que está acá. Yo hago un ciclo de Carnot, es decir, hago este proceso que absorbo una cantidad de calor Q2 de una fuente caliente, le entrego un poquito de calor a la fuente fría y hago un trabajo. Ahora bien, yo, si Clausius no es cierta, yo podría mandar calor desde dónde hasta dónde. De T1 a T2. Exactamente. Yo, como Clausius es falso, yo puedo mandar una cantidad de calor desde la fuente que está T1 a la fuente que está T2. ¿Está bien? Es más, lo que voy a hacer es que voy a sacar una cantidad de calor Q2 y se la voy a, desde la fuente T1, y se la voy a entregar a la fuente T2. ¿Ok? Porque Clausius es falso. Entonces yo puedo juntar estas dos fuentes, pegarlas y que el calor fluya en la dirección contraria a la que yo quiero, ¿no? a la que me dice la segunda ley, porque estoy suponiendo que Clausius es falso. Entonces, ahora les hago una pregunta. Haciendo este proceso, que es haciendo un ciclo de Carnot, y mandándole Q2 a la fuente T2 desde la fuente T1. Pregunta importante. ¿Qué le pasa en resumen después de todo este proceso a la fuente que está a temperatura T2? ¿Qué hizo esta fuente? Perdón, no, Mírenlo acá. iba a decir como que podría ser que después de un tiempo o de muchos ciclos, como que la fuente esta T1 va a bajar hasta 0 grados y la T2 va a No, subir. para. Antes que eso, hace un ciclo nada más. No te vayas más de un ciclo. Yo lo que te pregunto es, esta fuente que está acá, en este ciclo que está compuesto por un ciclo de Carnot, más esta entrega de Q2 de T1 a T2, todo ese ciclo completo, ¿qué le pasó a la fuente T2? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? O sea, T2 quedó con la misma, la misma cantidad, con la misma temperatura, por así decirlo, que tenía antes. Bueno, no, la misma temperatura, ojo, ahí hay una cosa importante que a corregir. Yo estoy suponiendo que una aproximación, que es que las fuentes son súper extensas,
¿ok? Y que cambiando o sea, a cualquier cuerpo real, si entrega calor, baja su temperatura, pero estas fuentes estoy suponiendo que son infinitamente grandes, es decir, que entregan calor o reciben calor, pero no cambian su temperatura, ¿ok? Eso es Claro. importante. Pero acá, lo importante es que en este proceso, la fuente T2 lo único que hizo fue entregar una cantidad de calor y recibir una cantidad de calor igual. Entonces a esta fuente no le pasó nada, es como que no existe, porque recibió y entregó lo mismo. ¿Ok? Entonces, en resumen, después de todo este proceso, digamos, de este ciclo de Carnot, más esto que está escrito acá, esta entrega de calor de la fuente T1 a la fuente T2, bueno, la fuente T2 la podemos sacar, y el resultado es esto que está acá, ¿no? El resultado es que la fuente T1, ¿no? Entregó un calor y recibió otro calor, o sea que en resumen esta fuente entregó este Q2 menos Q1. Y en mi sistema hizo un trabajo que le puse el nombre de W. Entonces fíjense que el resultado final de este proceso es que estoy absorbiendo, mi sistema absorbe una cantidad de calor de la fuente T1 y hace trabajo. Y entonces, ¿esto que está acá qué es? Esto es lo que no me permite hacer Kelvin. ¿Ok? Entonces partí de no Clausius y llegué a no Kelvin. ¿Ok? Esto es lo que no me permite Kelvin. Y entonces acá finalmente, entonces estamos justamente demostrando, terminando de demostrar esto que está acá. ¿Ok? Finalmente terminamos de demostrar, perdón, que quiero borrar esto. ¿Ok? Demostramos por un lado esto y por otro lado hicimos esto. ¿Ok? Que lo hicimos negándolo, pero es lo mismo. ¿Está? Bien. Lo hice así medio lento, ¿no? Esta mini demostración, pero es importante porque eso lo vamos a usar mucho, estos procesos donde alguna de las fuentes entrega y recibe lo mismo, entonces es como que la puedo sacar, es como que no existe, y violando eso viola Kelvin o Clausius, vamos a jugar mucho con eso en estas clases que siguen, entonces por eso quería hacerlo lento. Bueno, y esto está acá, ¿no? O sea, lo que digo acá, esto lo puse para que les quedara, digo, si Clausius es falso, puedo mandar Q2, bueno, esto es esencialmente lo que acabo de mostrar. O sea, puedo mandar Q2 de la fuente T1 a la fuente T2, y ahora a la fuente T2 no le pasa nada, y el resultado de Carnot es sacar esta cantidad de calor de una fuente y convertirlo en trabajo, cosa que es lo que no me permite Kelvin. Hasta esto estoy repitiendo lo mismo que ya dije. Bien, después, bueno, acá, esto también es una propiedad del ciclo, pero es media obvia. Si supongo una máquina que trabaja entre dos temperaturas, cíclica, porque no necesariamente es un ciclo de Carnot, y si el trabajo, ¿okay?, es mayor que 0, o sea, es decir, si yo tengo que el trabajo es Q2 menos Q1, ¿está? Lo que dice es que si yo supongo que si Q1 es menor que 0, este menos con este menos me queda más, y finalmente todo esto es positivo, ¿ok? Quiere decir, supongamos que si Q1 es menor que 0, quiere decir que absorbe calor de la fuente de T1. Entonces, de nuevo, si juntamos las fuentes y dejamos que fluya Q1 de la fuente T2 a la fuente T1, cosa que se puede, porque eso no viola, digo, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Si junto las dos fuentes, el calor va a ir de la fuente de T2 a T1 porque T2 es más grande que T1. Yo la junto hasta que una cantidad de calor Q1 va a la fuente T1,
entonces quiere decir que AT1 finalmente fue y volvió la misma cantidad de calor, entonces ahí violamos Kelvin, entonces lo que puedo decir es que Q1 tiene que necesariamente ser mayor que 0. ¿Ok? Este Q1 que está acá tiene que ser mayor que 0. Bien, pero eso es medio obvio. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es probar el ciclo fundamental. ¿Ya? ¿Qué dice lo que se llama el teorema fundamental? Dice que supongamos que tengo una máquina que hace un ciclo de Carnot, ¿ok? Entre una fuente T1 y una fuente T2, ¿ok? Con, o sea, digo, una máquina 1 que que trabaja con estas dos fuentes y que hace un trabajo W, un calor Q1 y un calor Q2, ¿ok? Ahora agarremos otra máquina que trabaja con las mismas dos fuentes, ¿ok? Ahora, bueno, esa máquina, la máquina 2, y bueno, va a producir, va a generar un trabajo W', un calor Q1', perdón y un calor Q2', ¿ok? Entonces, lo primero que me dice, ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Pero este es el resultado. Lo que me dice es que si la primera máquina, esta máquina, es reversible, Q2 sobre Q1 es mayor o igual que Q2' sobre Q1'. ¿Ok? Y si la segunda máquina también es reversible, estos Q2 sobre Q1 son iguales. ¿A qué le suena esto? Que si la primera máquina es reversible va a ser más eficaz que la otra en caso de que no lo sea. Muy bien. Muy bien, ahora lo vamos a deducir. Primero vamos a probar este resultado, pero acuérdense, no nos vayamos muy lejos, mínimamente, acuérdense que 1 menos Q1 sobre Q2 es la eficiencia de la máquina. Entonces, lo que me está diciendo este teorema, tiene que ver, ¿no?, con la eficiencia, porque esto tiene que ver con la eficiencia. Y es más, fíjate que lo que me dice la parte B del teorema es que toda máquina reversible que trabaja entre T1 y T2 tiene la misma eficiencia, porque la eficiencia es 1 menos Q1 sobre Q2, pero bueno, esencialmente está metido en Q2 sobre Q1 o Q1 sobre Q2. Entonces, toda máquina reversible tiene la misma eficiencia, si trabaja entre las mismas dos temperaturas. ¿Ok? Y si no, la máquina reversible siempre tiene una eficiencia mayor, que es lo que dice acá. Ahora lo vamos a ver, pero... ¿está? ¿Alguna duda de esto? Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a probar este resultado. Y es un resultado es bastante fácil de demostrar esto. Dijimos que yo tengo dos fuentes, una fuente AT1 y una fuente AT2, y voy a hacer y tengo dos sistemas, ¿ok?, que van a hacer un ciclo, cada uno de esos sistemas, usando estas mismas dos fuentes. ¿Ok? Bien, si hago un ciclo, obviamente tengo que el trabajo que hace cuando hace mi primera máquina, el trabajo que hace mi primera máquina es justamente es el calor que recibe de la fuente AT2 menos el calor que le entrega la fuente AT1. Y lo mismo para la otra máquina. ¿Ok? Ahora bien, voy a decir lo siguiente, que sí, acá parece como una cosa que no tiene ningún sentido, pero digo, Q2 sobre Q1, Q2 sobre
Q2', lo puedo aproximar por un racional. Eso no hay ningún problema, ¿no? O sea, eso lo puedo hacer siempre. Entonces voy a decir que Q2 sobre Q2' es un número n, un número natural n' sobre otro número natural n'. ¿Ok? ¿Se entiende? Acuérdense que yo decía, la máquina 1 es reversible, la máquina 2 no es reversible. Uy, perdón. ¿Está? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna duda de esta aproximación? No hay ningún problema, digo, o sea, siempre puede aproximar. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos lo siguiente. Hagamos un ciclo que esté, cuando digo un ciclo es volver al principio, pero este ciclo que voy a hacer va a estar compuesto por n' ciclos de la segunda máquina y n ciclos inversos de la primera máquina. ¿Ok? ¿Se entiende lo que... ¿Se acuerdan que yo tenía una máquina que tenía T2, tenía el sistema, tenía T1, ¿no? Y acá era Q2, acá era Q1, y acá, ¿ok? Ahora, si la máquina es reversible, si esta máquina la hago evolucionar en sentido contrario, digo, en el otro sentido, al revés, entonces el trabajo va a ir en la dirección contraria, ¿no? Va a ir para allá. Y déjenme escribirlo así. Este calor va a ir para allá, y este calor va a ir para allá, y esto va a ir para allá. Esto es hacer la máquina en el sentido contrario, hacer un ciclo en el sentido contrario. Es decir que, bueno, no voy a repetir lo mismo. ¿Está? Esto lo puedo hacer un ciclo en el sentido contrario si la máquina es reversible, pero si la máquina no es reversible no lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces fíjense que voy a hacer, de nuevo, a la segunda máquina, no sé, en principio no es reversible. Entonces la segunda máquina hago n ciclos, pero para adelante. ¿Ok? Y la primera máquina hago n ciclos para atrás. ¿Ok? No sé si se entendió. Entonces, bueno, el trabajo total de este ciclo grande que está compuesto por n' ciclos de la máquina 2 para adelante y n ciclos de la máquina 1 para atrás, y bueno, la máquina, fíjense que el trabajo que hace la máquina que va para adelante, el trabajo va a ser positivo, el trabajo de la máquina es negativo, el trabajo de la máquina que va para atrás. O sea, y el trabajo va a ser uno menos el otro, ¿no? O sea, el trabajo que hacía un ciclo de la máquina que no es reversible por n, porque hago n ciclos de esa máquina. ¿Ok? N', perdón. Menos la máquina que hago para atrás, el W es el que hace un ciclo, ahora voy a hacer n de esos. Entonces el trabajo, ¿ok? Y lo mismo para los calores, ¿no? El calor total de la máquina, digamos, la cantidad de calor que extraigo de la fuente AT2, y bueno, va a ser n', Q2', ¿ok? Menos nQ2. Y lo mismo con Q1, ¿ok? Esto, ¿hay alguna duda de esto? Yo no hice bien, digo, capaz que tendría que haber hecho el grafiquito, digamos, de que quede claro que la primera máquina, la segunda máquina, hago n' ciclos para adelante y después hago n ciclos de la segunda máquina, pero en sentido contrario. ¿Ok? Y esto es la primera ley aplicada a todo ese proceso compuesto por n' ciclos de la segunda y n de la primera. ¿Está? ¿Hay alguna duda de esto? Yo tengo una pregunta. ¿El Q2 total y el Q1 total son los calores absorbidos por el sistema o las fuentes? No, por las fuentes. Es el... ¿Ok? Es el calor que... Está. Bueno, entonces, bien. Perdón.
Entonces, ahora bien, fíjense que, perdón, bueno, entonces teníamos que el trabajo total va a ser el calor total que entregó la fuente 2 menos el calor total que entregó la fuente, menos el calor total de la fuente 1. ¿Ok? Esto es lo que habíamos visto hace un minuto. Ahora bien, fíjense que yo dije, bueno, el calor Q2 total es N'Q2' menos NQ2. ¿Está bien? Pero fíjense que justamente yo asumí, y dije que esto siempre lo puedo hacer, Q2 sobre Q2', dije que era esto. O sea, de hecho, este N y N', o sea, esta cantidad de ciclos que hago para adelante de la fuente, que no sé si es reversible o no, y la cantidad de ciclos que hago de la fuente reversible al revés, o sea, N y N', bueno, los elijo justamente de esta manera. Entonces, fíjense que acá me queda Q2 por N es igual a Q2' por N'. Y entonces fíjense que finalmente esto quiere decir que el calor total, que después de esta cantidad de ciclos que intercambia mi fuente 2, es 0. ¿Ok? Justamente lo elegí para que sea 0. Entonces me queda que el trabajo total que hace después de todo este ciclo es igual a menos el calor 1 total. ¿Ok? Y bueno, perdón que voy a borrar esto para que no se coma. Entonces justamente, acá estoy interactuando con una sola fuente y estoy produciendo un trabajo. Entonces la única manera, lo único que, digamos, lo que tiene que pasar es que este trabajo tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque si no, estoy produciendo trabajo de calor que obtuve de una sola fuente. Violaría, como dice acá, para no contradecir Kelvin. Como no tengo que contradecir Kelvin, este calor, porque ahora, de nuevo, es el mismo truco. La fuente 2 es como que desapareció, porque finalmente el calor total que interactuó es 0. ¿Ok? Entonces, este trabajo, para no contradecir Kelvin, tiene que ser menor que 0. Si es menor que 0, bueno, esto quiere decir que este Q1 total es mayor que 0, ¿no? Porque esto es menor que 0, igual que 0, y entonces quiere decir que Q1 total, ¿no? Multiplico todo, me queda mayor o igual que 0. Y Q1 es esto que está acá, ¿ok? Entonces de acá saco esto. ¿Ok? Pero yo había partido de esto que está acá. Entonces, bueno, meto Q2 sobre Q1 sobre Q2' es igual a N' sobre N, pero esto es menor o igual, ¿no?, que Q1 sobre Q1'. ¿Está? Entonces de ahí llego. ¿No es mayor o igual? Ahí lo borré. Lo pasa que lo di vuelta. Fíjate que acá esto es mayor o igual que Q1, perdón, este prima no. Esto quise decir, ¿no? Sí. Entonces de acá sacó Q2 sobre Q2'. Bueno, ahora lo voy a escribir acá. Está acá. ¿Ok? Y ahora, justamente, recuérdense la definición de eficiencia. Entonces, esto me queda, bueno, tengo que volver para atrás un montón de transparencias, pero si recuerdan la definición de la eficiencia, ¿se acuerdan que era 1 menos Q1 sobre Q2? Esto era la eficiencia. Entonces, de ahí saco que la eficiencia de mi máquina 2 es siempre menor o igual que la eficiencia de mi máquina reversible. O sea que mi máquina reversible tiene la mayor eficiencia. ¿Está bien? Si trabajan con la misma fuente, con las mismas dos fuentes, perdón. Ahora bien,
obviamente, es medio trivial, ¿no? Si yo hago todo, si ahora sumo que mi máquina 2, ¿ok? La máquina, la que yo llamé primada, es reversible también, yo puedo hacer todo al revés, todo esto que está acá, ¿no? Si la segunda máquina es reversible también, y hago todo este proceso al revés, porque lo puedo hacer, porque acuérdense que la máquina 2, como no sabía era reversible, siempre la hacía andar para adelante, pero ahora la puedo hacer para andar para atrás, y la máquina 1 la puedo hacer andar para adelante, porque esa sí es reversible. Entonces voy a llegar, si lo hago todo al revés, voy a llegar que n' es mayor o igual que n. El video. Está ¿Cómo? muy inestable el audio. Voy. Está muy inestable el audio, me parece que si podés apagar la cámara. Sí, apagó. Y dejar solo. Aguántame. Espérame. No, está acá la cámara, ¿no? Yo escuchaba bien igual a Diego. Sí, igual, capaz que, espera que primero. Creo que a vos, Darío, se te escuchaba medio mal. Creo que tal vez se te esté conectando mal. Tal vez sos. Ahí están viendo, ¿no? Tengo que dejar de. Bueno, seguimos un poco más, Darío, si ves que. No, dale, sí, puede ser problema mío. Seguí. Disculpe. Bueno. Para que sí. Ay, me fui. Bueno, y ahí llegué a eso, ¿no? O sea, si digo lo que hacen ahora es hacer todo al revés. Si supongo que la primera máquina es reversible, la segunda máquina es reversible, entonces voy a llegar a esto, que n', en vez de ser menor o igual, va a ser mayor o igual que esta. Entonces, estas dos opciones quiere decir que n' es igual a n. ¿Ok? Y esta entonces es la segunda parte de mi teorema, entre comillas, es que si la segunda máquina también es reversible, las eficiencias son iguales. ¿Está? Bien, entonces, bueno. Perdón, Entonces ahora esto nos permite... no entendí. ¿Cómo? Ahí se me entrecortó. No sé, estaba diciendo que había algo que no había entendido sobre lo de contradecir a Kelvin. Sí, que contradecir a Kelvin es que fíjate que con pidiendo que el Q2 total sea 0, es el mismo truco que hicimos cuando hicimos hace un ratito la demostración de no Clausius, no Kelvin. Lo que vimos es que al pedir, después de ese ciclo que está conformado por n' ciclos de una máquina y n ciclos de la otra, después de ese gran ciclo compuesto, mi fuente 2, ¿qué le pasó? Nada, porque el calor es 0 de la fuente 2. Entonces la fuente 2 la puedo sacar, ¿no? Es como que no existió. ¿Ok? Y entonces, justamente, después de ese gran ciclo compuesto, produce un trabajo, pero extrae calor solamente de una fuente. ¿Ok? Entonces, para no violar Kelvin, ese trabajo es un trabajo que tiene que ser negativo, o sea, es un trabajo que yo le tengo que meter a la máquina, no se lo estoy sacando, a ese ciclo. ¿Ok? Porque si no, finalmente lo que estoy diciendo es saco calor de mi fuente 1 y hago un trabajo. Y bueno, eso no, es lo que me impide Kelvin. O sea, es que no es que la máquina hace un trabajo, es que se le hace un trabajo. Bueno, la máquina, ese trabajo puede ser positivo o negativo. Depende justamente de nuestra definición de trabajo. Si ese trabajo es positivo, es el trabajo que hace la máquina. Si es negativo, es un trabajo que vos le haces a la máquina. ¿Ok? ¿Pues eso tiene que ver con eso? Lo que tiene que ver es, a ver, digo, para que lo entiendas, vamos acá, mira, que creo que lo vas a entender más claro.
me parece. Fíjate esto que hicimos acá. Digo, yo tengo una máquina, ¿no? Que es un ciclo de Carnot. ¿Está bien? Yo agarro un calor de la fuente T2 y le entrego un poco de calor a la fuente fría, y después de un ciclo, bueno, hago un trabajo. O sea, mi sistema hizo un trabajo. ¿Ok? Le saqué un trabajo a mi sistema. ¿Está bien? Bueno, es decir, bueno, y le saqué un trabajo. Vos sabés a qué me estoy refiriendo. Entonces, si lo que te dije es, si Clausius es falso, entonces vos, por ejemplo, podés entregarle una parte de ese, podés juntar, vos agarrás esta fuente T2 y esta fuente T1, la juntás, y hay un calor que va de la fuente T1 a la fuente T2. ¿Ok? Y justamente voy a hacer que esa cantidad de calor sea justo Q2. Entonces, fíjate que a esta fuente, acá no le pasó nada, porque ella entregó una cantidad, en ese ciclo, entregó un calor Q2, pero recibió un calor Q2. Entonces, el resultado total de este proceso compuesto por el ciclo de Carnot, más esa parte que junté las fuentes T1 y T2, el resultado total lo puedo resumir de esta forma. ¿Ok? Es decir, que finalmente mi fuente que estaba acá en el circulito ese ya no está más, porque si ella recibió y entregó la misma cantidad de calor, es como que no existe. Y el resultado total es esto que vos ves acá, es decir, yo estoy sacando una cantidad de calor de mi fuente, a T1, y estoy produciendo un trabajo. Y esto es lo que no me permite Kelvin. Kelvin me dice como único resultado, después de un ciclo, si no podés sacar calor de una sola fuente y convertirla en trabajo. Y eso es lo que está pasando acá. ¿Ok? Porque la energía se conserva. Este sistema hizo un ciclo. Entonces está en el mismo estado que el que estaba antes. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace para no contradecirlo justo? Bueno, digamos, en este caso, la contradicción viene de suponer que podía pasar esto que está acá. Acá, yo supuse que podía pasar esto. Bueno, esto es lo que no puede pasar, digamos, que esto es lo que me dice Clausius que no puede pasar. Lo que te estoy diciendo acá es, en esto que está acá, es que si vos tenés como resultado, tenés un calor y tenés, después de todos estos ciclos, tenés un trabajo y el calor total que se interactúa es con una sola fuente, ¿ok? O sea, es decir, esto lo que te está mostrando es que hay una fuente a T1, hay un sistema y vos estás sacando o entregando calor y estás produciendo trabajo. Bueno, eso no puede ser según Kelvin. La única manera que pase esto es que el trabajo vos lo estés metiendo, o sea, estés haciendo trabajo sobre el sistema para sacar ese calor. ¿Ok? Eso quiere decir que este trabajo, no, de nuevo, el signo no sale para allá, sino que entra para acá. Entonces, este trabajo es menor que 0. Entonces, esto es menor que 0, y bueno, y ahí sacamos este resultado. Que el Q1 total es mayor que 0, porque está este menos acá. Ok. ¿Está bien? Sí, creo que me quedó más claro. No es... por eso fui... después pensarlo y si no, lo volvemos a repetir, pero... bueno, sí. Si querés la clase que viene, si lo ves y no lo entendés. Bien. Ok, gracias. Entonces, bueno, de este teorema fundamental, lo que vimos, lo que vamos a mostrar es esto que está acá, ¿no? En principio vimos que, es lo que salió, ¿no? De este teorema fundamental es que el ratio de los calores que interactúan con las dos fuentes es una función
que solo depende de las temperaturas de las fuentes, ¿no? Esto, digamos, no depende ni del volumen, ni de ninguna característica del sistema, ¿está? ¿Se entiende esto que está acá? O sea, esto es lo que mostramos hasta ahora, digamos que esos calores dependen de manera universal, la división de los calores dependen de manera universal de las temperaturas, con una función, pero esta función no la conozco. Entonces vamos a probar la siguiente propiedad. Vamos a probar que esa función, ¿ok?, de T1 y T2 es igual a una función de una T0, T2, dividido una función de otra T0 a T1. Donde fíjense que es la misma función. Vamos a probar esto que está acá. ¿Cómo vamos a probar eso? De manera muy simple. Esto es lo que quiero probar, ¿no? El resultado que está arriba. O sea, quiero ver, o sea, de nuevo, quiero no confundirlos, ni confundirlas. Esto es lo que saqué del teorema universal, y que hay una función universal ahí que no sé cuál es. Bien, ahora quiero probar esta propiedad, ¿ok? Que en realidad esa función cumple esta propiedad que está acá. Bien, entonces para probar eso, digo, bueno, vamos a agarrar 3 temperaturas, ¿ok? T0, T1 y T2. Son 3 temperaturas. Sí. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Sí. Sí, claro. Lo de que es función de las temperaturas lo hacemos porque, o sea, hicimos el cálculo para gas ideal, pero vimos que en realidad el teorema no depende de la sustancia, por eso decís que depende de la temperatura. Okay, fíjate que vos en lo que nosotros mostramos es esto, ¿no? O sea, mostramos esto, digamos, acá no hay ninguna dependencia con el volumen, con nada, ¿no? O sea, el único dato que nosotros metimos es las temperaturas de las fuentes, ¿ok? No metimos nada más, ninguna otra información sobre el sistema que está, digamos, sobre los sistemas de las máquinas estas. ¿Ok? De hecho vimos, Okay. O sea, fíjate que la eficiencia, si mi máquina es reversible, tienen toda la misma eficiencia, que solo va a depender de las temperaturas, tiene que depender de las temperaturas, de nada más. ¿Ok? Claro, gracias. Entonces yo digo, bueno, quiero probar esto, ¿no? Esta propiedad de esta función. Entonces digo, bueno, agarremos 3 temperaturas arbitrarias y de nuevo, agarremos 2 máquinas reversibles, que trabajan. Una, digo, con T1, T2, T0 y otra T2, T0. ¿Ok? Son 2 máquinas reversibles. ¿Está bien? De nuevo, 2 máquinas reversibles que trabajan una con una fuente térmica que está absorbiendo calor de una fuente a T1 y entregándole el calor a una T0, y la otra absorbiendo de una fuente a T2 y una a T0. Son 2 máquinas reversibles. Entonces, por lo que dije antes, ¿no? Por lo que vimos, por el teorema anterior, y bueno, Q1 sobre Q0 tiene que ser esta función de T0, T1, y Q2 sobre Q0 tiene que ser una función de T0, T2. ¿Ok? Eso es lo que dije hace esto que estaba acá, de lo que empecé, ¿no? Bien. Entonces ahora, si yo divido estas dos igualdades, bueno, llevo que Q2 sobre Q1 es esta división de estas funciones. Por ahora no dije mucho. Ahora fíjense, hagamos lo siguiente. Si ahora vamos a hacer la máquina A1 en directo y la máquina A2 en reverso.
Es decir, yo decía, la máquina, vos tenés, era T1, sistema, T0, y la otra era T2, sistema, T0. ¿Ok? Y acá tengo trabajo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es una máquina, la voy a hacer en dirección, en directo, y la otra la voy a hacer en sentido reverso. Entonces, fíjense que acá voy a entregar Q0 a la máquina, al T0, pero en la que va reverso, acá va para el otro lado, el Q0 va para el otro lado. Entonces, de nuevo, el mismo truco que antes, el T0 no le pasa nada, ¿ok? Entonces lo que muestro es que este Q2 sobre Q1, que es del ciclo compuesto, cumple esto que está acá, ¿ok? De nuevo, porque hago un ciclo de una para adelante y otro ciclo de la otra para atrás, y obtengo esto. Entonces, Q2 sobre Q1 mostré que era esto, pero también había mostrado en los dos ciclos que Q2 sobre Q1 era esto. Entonces, llegó, perdón, a mostrar lo que quería a esto que está acá. ¿Ok? Pero entonces acá la cuestión es, déjenme borrar. Entonces, el T0, como T0 es arbitrario, ¿no? Yo puedo suponer que esta función en realidad, bueno, no depende de este T0, es una función que depende del T, ¿no? Esa función universal, como el T0 es arbitrario, bueno, es una función T. Y entonces puedo definir este Q2 sobre Q1, que es esta función universal, en realidad como una función de T2 dividido una función de T1. ¿Ok? Y bueno, y ahora está cómo defino esa función de T2 y esa función universal de T2 y de T1. Y bueno, ahora voy a usar, obviamente, K es una constante, que se me va. Fíjate que si yo propongo que es una constante de proporcionalidad, ¿no? Que cuando la pongo acá se me va a ir, ¿no? Entonces, lo que digo, espérame que borro, lo que digo es, y entonces, ok, llegué a que esto que está acá, que ese Q2 sobre Q1 va a ser una función de T2 dividido una función de T1. Acuérdense que yo partí de esto que está acá, que el Q2 sobre Q1 era una función de T1 y T2. Ahora digo que es una función de T2 dividido una función de T1. Ahora bien, la pregunta es quién es esta T, teta de T. ¿Quién es esa función? Y entonces ahora voy a usar las propiedades de un ciclo de Carnot en un gas ideal, donde yo sé que Q2 sobre Q1 en un gas ideal, que era T2 sobre T1, donde T2 y T1 es la temperatura para un gas ideal. Entonces ahora justamente esta función me permite definir esta temperatura absoluta que sale... Uy, perdón. Estoy tocando la... Me permite definir... Ay, fui para otro lado. Esta temperatura absoluta a través de el ciclo de Carnot de un gas ideal. ¿Ok? Bueno, lo que quedaría, bueno, esto, de nuevo, esto ya un poco ya lo dije, esto es la máquina que ya estuvimos viendo, es esta máquina que absorbe calor de la fuente caliente y entrega un poco de calor a la fuente fría. Si lo doy vuelta, ahora es una máquina que va a entregar calor a la fuente caliente y va a absorber calor de la fuente fría y hay que entregarle un trabajo. Esto es el refrigerador, ¿no? La heladera, que es la máquina, pero que va en el sentido contrario. Ahora bien, la diferencia es que la eficiencia para la heladera se define... Esperen que me molesta esto que está acá. A ver si lo podemos ver.
Uy, perdón. Ahí. Espérenme. La eficiencia para un refrigerador se define como el calor que extraigo de la fuente fría dividido el trabajo. ¿Ok? Esta es la eficiencia, perdón. Esta es la eficiencia de una heladera. En cambio, la eficiencia de una máquina térmica es el trabajo que obtengo, que le saco a esa máquina, dividido el calor que absorbo de mi fuente caliente. ¿Ok? Bueno, esto es un poco bueno, lo único nuevo acá es esta definición de... Porque esto no se borra. Espérenme. Entiendo Perdón, por qué esto profe. no se borra. Sí, bancame medio No, minuto. sí. Que no logro... No logro... no entiendo que esto me quedó... A ver si cambia así. Sí, ahí puedo cambiar, pero lo que no puedo... Ah, a ver ahí. No puedo borrar. Sí, decime, ¿eh? No sé por qué, hay algo que me está pasando, pero bueno. No, te quería preguntar esto último que dijiste antes de pasar a lo del refrigerador, de que así obteníamos como la temperatura absoluta o algo así, como que si Q1 sobre Q2 era T1 sobre T2, y No, bueno, bueno, no sé esto qué. es, a ver, esto me querés preguntar, espera que entiendo por qué, espérame, ¿eh? Bueno, algo como que quedó ahí, bueno. No, yo llegué, digamos, usando el teorema este, que se llama teorema fundamental, yo llegué que el Q2 sobre Q1, ¿ok? Que en principio dije que va a ser una función de las temperaturas, en realidad no es de esta forma, sino es aún más simple, que es una función de la temperatura T2 arriba dividido en una función de la temperatura T1 abajo. ¿Ok? Ahora bien, esa función es mi escala de temperatura, que yo la puedo definir como quiera, a esa función arriba y esa función abajo. Lo que hago es que la defino, digamos, fíjate cómo pregunta acá, ¿cómo definimos esta escala? Y bueno, vamos a usar justamente la del gas ideal. ¿Ok? La temperatura que está definida justamente en la ecuación de estado del gas ideal. No sé si fui claro. Ah, está bien, o sea, entiendo que ahí te queda que esa función es T. Eh, bueno, no, pensé que habías dicho como algo de que esa era como la temperatura, no sé, absoluta o algo así, pero me mareé por ahí. Bueno, lo que dije es que vos, en principio, yo llegué hasta acá. Yo no sé quién es esta T, esta escala de temperatura. ¿Ok? No sé, acá tengo una función tita de T que no sé cuál es. Ahora bien, pero yo ya sé que si mi ciclo de Carnot lo hago para un gas ideal, yo sé que Q2 sobre Q1 es T2 sobre T1. Entonces, esto me permite definir esta función, esta tita de T, la defino a través de la definición de temperatura que sale de un gas ideal. ¿Ok? Genial, sí, sí, gracias. No sé si fue claro. Ahí borré. Hay algo que se me quedó como guardado, pero no entiendo cómo. Bueno, no importa. Horrible que esté así.
Y por ahí, no sé, nunca me pasó, pero dejar de compartir pantalla y volver a compartir o algo así. A ver, déjame, sí, porque es horrible con eso así rayado. Espera que, a ver, dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Ah, muy bien. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de el ciclo de Otto, ¿ok? Digo, esto seguramente que es un ejercicio, en práctica van a hacer ejercicios de esto, pero digo, me parece interesante discutirlo rápidamente. Es el ciclo que está basado todo motor de auto, ¿ok? Fíjense que este ciclo está acá, ¿no? Tengo dos adiabáticas, ¿ok? Y acá tengo, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué les parece que es? Por ejemplo, si yo Isócora. empiezo... Exacto. O sea, ¿qué es? Ahora vamos a discutir bien el ciclo ahí, pero ¿qué es? ¿Qué es una transformación isócora? Volumen constante. Exacto. La presión aumenta o disminuye, pero el volumen se mantiene constante. Bien, vamos entonces a ver cómo es este proceso. Este proceso está formado por, se llama de 4 tiempos, está ahí, ¿ok? Déjenme borrar, a ver si... Este está formado por 4 tiempos. Este primer tiempo, que tiene que ver con lo que se llama la admisión, eso no está incluido dentro del proceso. Esto es esto que está acá. La admisión es esto que está acá, que es, no sé si ustedes lo ven acá, en un momento entra una cantidad de gasolina con aire, ¿no? Es metido dentro de mi cavidad, ¿ok? Y esto ingresa acá. Esta es la parte, el primer tiempo, ¿ok? Entonces, segundo tiempo es la compresión, o sea, voy adiabáticamente, ¿ok? Hasta acá, hasta B. Después, ¿qué pasa ahí? Alguien que sepa de motores. Fíjense acá. Comprimo ahí, comprimo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué hay? En este punto, ¿ok? Ahí es donde la bujía hace un chispazo, ¿ok? Y cuando hace un chispazo, ¿qué pasa? Se consume y chupa calor de estar a combustión, exacto. Y absorbo calor, ¿ok? Y hago aumenta muy rápido la presión en volumen constante, ¿ok? Luego hago una expansión, de ahí está expandiendo, y después acá hago una compresión a volumen constante. ¿Está? Esos son los 4 tiempos del el motor de 4 tiempos, ¿no? Y obviamente es lo que ven acá, ¿no? Sí. Ahí tienen el gráfico, ahí tienen cómo está funcionando el motor. ¿Cómo dijo sobre la bujía? ¿Es como una fuente de calor? No, esa bujía prende un chispazo y justamente hay una combustión y ahí eso toma calor del medio ambiente, ¿no? Se combustiona Claro, sí sé lo que hace una bujía, pero... Es un chispazo nada más. Lo que hace Claro. es empezar la combustión. Mm. Entonces, lo que tenemos que calcular, ¿qué tenemos que calcular del motor? ¿Qué les parece? Con todo lo que vimos hasta ahora, ¿qué deberíamos calcular? La El eficiencia. trabajo, la eficiencia.
La eficiencia, muy bien. Entonces vamos a calcular la eficiencia, exacto. Entonces, bueno, ¿cómo hago para calcular la eficiencia? Pregunta. Con ¿Cómo Q0 hago? y QI, o QO, QI. Está bien, o sea, o sea, la eficiencia, ¿qué va a ser? ¿Cuánto va a valer la eficiencia? Y va a ser el beneficio sobre el costo. O sea, el costo es el QI, creo, y el trabajo es el beneficio. Claro, Así que o sería sea, la trabajo eficiencia va sobre a QI. ser el trabajo, que es esta área, dividido el QI. Muy bien, esta es la eficiencia, perfecto. Pero, bien, pero ahora esta eficiencia, ¿cómo hago para calcularla? Si yo te pregunto, por ejemplo, calculame la eficiencia de este motor que está acá, ¿cómo empezás? Y el primer principio. Y decir que es un ciclo. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué más? O sea, ahí lo que vos me vas a decir, está bien, es que me vas a decir que el trabajo es QI menos Q0. ¿No? Eso te da el primer principio. Después empiezo en A, termino en A, el calor que absorbí de mi entorno para aumentar la presión es menos el calor que le entregué al entorno, es el trabajo que hizo el motor. Ok. ¿Y qué más hago acá? ¿Qué más me puedes decir? También sabés Y, que tenés dos curvas adiabáticas que no van a transferir calor, o sea que Q Bueno, va solo a depender sí, de las sí, dos está bien. transformaciones. Ok, ¿y qué más? ¿podés O sea, decir ahora, que la eficiencia puede ser menor a la de una reversible? Puede ser. ¿Y hacer algo ahí o no? no, digamos, la pregunta, para que prendo la luz porque si no, no ven nada. Bueno, no es que no ven mi cara. La pregunta que yo les hago es si quiero hacer alguna cuenta de las cosas que aprendí. ¿Tengo que suponer algo acá para calcular propiamente la eficiencia? ¿Qué podría hacer para avanzar? Y alguna hipótesis de la sustancia, pero no Muy sabría si bien, decir muy gas bien. ideal. Ok, ¿y qué es un gas ideal? Exactamente. Lo que me dicen ahí por el chat y lo que dicen, lo que me están diciendo de manera hablada. Voy a suponer que esta combinación de gas con gasolina es un gas ideal, cosa que es una aproximación mala, pero es una aproximación. Entonces ahora supónganse que en realidad lo que yo voy a tener acá adentro, si yo supongo que es un gas ideal, y bueno, entonces yo sé mucho, porque fíjense que ahora sí puedo avanzar. Si tengo un gas ideal, bueno, en estas transformaciones, o sea, el calor acá, el Q0 y el Q0 y el QI, eso es el CB del gas ideal por la variación de temperatura, ¿no? El Q0 es CB por TD menos TA y el QI es CB por TC menos TB. ¿Ok? De nuevo, estoy pensando, digo, si mi sistema es un gas ideal, cuando voy de acá a acá, de B a C, el QI es el CB, el calor específico de un gas ideal, por TC menos TB. Y este calor, bueno, es lo mismo, ¿no? Que voy a repetir la misma cuenta que ya estaba escrita. Y entonces tengo esto que está acá. De nuevo, esto es lo que partí hace un rato, ¿no? Este es la eficiencia, que es lo que quiero obtener. Pero resulta que ahí ya sé quiénes son los calores, este Q0 y QI. Y entonces fíjense que, bueno, con esas dos expresiones, bueno, encuentro algo mejor, pero todavía puedo seguir un poco más adelante, ¿no? O sea, hasta ahora sé que la eficiencia es esto, usando los calores de mis dos transformaciones a volumen constante. Ahora bien, lo que yo todavía no usé es que yo tengo dos transformaciones adiabáticas, ¿no?
esta transformación entre C y D y entre A y B son adiabáticas. Entonces, si tengo unas transformaciones adiabáticas, tengo esto que está acá, ¿no? Esto es una transformación adiabática. Cuando voy de C a D, y bueno, y lo mismo en la otra transformación adiabática. Ahora bien, voy a definir, esto tiene un nombre, este R es la compresibilidad, o compresión, ahora no me acuerdo el nombre de esta R, que fíjense que es este volumen, el volumen, yo hago una expansión o una compresión que paso de un volumen C o B, que son iguales, de A o D a C o D, ¿ok? Entonces, esta creo que se llama compresibilidad, algo así, este R, que es este BA sobre BB o BD sobre BC. Entonces, usando que cuando voy de D a C, por ejemplo, de C a D, estoy en una transformación adiabática, entonces puedo escribir, digamos, esto que está entre el rectángulo azul, es la transformación adiabática, y entonces puedo acá usar esta división entre el volumen D y C, y entonces puedo escribir la temperatura en C como la temperatura en D por esta R a la gamma menos 1. ¿Ok? Y lo mismo puedo hacer cuando voy de A a B. ¿Ok? Entonces, si uso esas dos relaciones, que es usando que la transformación de A a B y de C a D son adiabáticas, entonces fíjense que en vez de poner TC, en vez de poner, por ejemplo, TB, pongo TA por R a la gamma menos 1, que es esto que está acá. Y en vez de poner TC, uso esta expresión que está acá. Y entonces fíjense que metí TD y TA, R a la gamma menos 1, lo puedo sacar de factor común, y me queda R a la gamma menos 1 y TD menos TA arriba y TD menos TA abajo, se me simplifica y llego a poder expresar la eficiencia solamente con esta cantidad que es la compresibilidad. Cuando se comprime, cuánto comprime el motor el volumen. Está R. ¿Ok? Bueno, y después puedo calcular el trabajo, esto lo pueden hacer como ejercicio, que es el área acá, el área debajo de la curva, la pueden calcular, esto se lo dejo acá y lo hacen como ejercicio, es este trabajo que está ahí. Entonces fíjense que tengo la eficiencia en términos de la compresibilidad del motor. Y bueno, no sé, acá les puse un ejercicio que después lo pueden hacer en sus casas, que es, por ejemplo, un motor de gasolina con unos datos más o menos reales, que tiene les dice, ven que les da la compresión, la temperatura, bueno, y acá te le dan todos los datos y les pide que calculen la eficiencia de ese motor, ¿ok? Con todos datos más o menos realistas, o creo yo que son realistas, la verdad. No me acuerdo si este ejercicio lo inventé, pero es un montón que lo tengo, no me acuerdo. Pero bueno, háganlo y calculen la eficiencia. ¿Qué hora es a todo esto? ¿Estamos con tiempo? ¿O es muy tarde ya? A ver. No, estamos bien. Bueno, entonces, esto simplemente por curiosidad y me parece que para despertar intereses, uno se puede preguntar cuán chica es una máquina, uno puede hacer una máquina térmica, ¿ok? En principio, en termodinámica, una máquina térmica, mi sistema es macroscópico, o sea, es un gas formado por un número de partículas macroscópicas, o sea, proporcional al número de Avogadro. Bueno, este es el que lo quiera leer, o la que lo quiera leer, les puedo pasar este trabajo. Este es un trabajo de divulgación que
que de uno de las personas que hizo esta investigación, que es hacer una máquina térmica solamente donde el sistema es un átomo, un solo átomo. ¿Ok? Y bueno, obviamente que mover el pistón, un átomo no puede mover el pistón. Mover el pistón es aplicar un láser, ¿ok? Y acá, bueno, acá está todo explicado, pero lo más importante, bueno, acá está, este es el gráfico del ciclo que hace mi átomo, ¿no? Eso de nuevo es un ciclo cerrado. Acá ven, lo que hago es cambiar la trampa, ¿ok? Es un potencial donde tengo mi ion y cambio el tamaño de la trampa y eso es hacer trabajo y el calor es calentarlo a través de un láser o enfriarlo a través de un láser. No importa los detalles, lo que quiero que vean es que es como un ciclo como los que vimos acá, como el ciclo de Carnot o como el ciclo de Otto. Obviamente, mucho más complicado. La manera de hacer trabajo es marear el potencial con el cual tengo comprimido no es la palabra, ay, no me sale, atrapado este átomo, y la manera de sacarle o entregarle calor es a través de un láser. Y nada, puedo calcular la eficiencia de la misma manera como calculamos nosotros, que es el trabajo dividido el calor que absorbe, y esto es lo que está acá, que es al final del trabajo, que me parece bastante curioso, que los autores dicen que la eficiencia, ¿no? Que es como lo calculamos nosotros, es el trabajo producido dividido el calor absorbido. Y eso es 0.3%. Y dice, bueno, este es un valor bastante modesto. Dice que indicando que los valores de la trampa, o sea, los valores a los que está trabajando este motor uniatómico, bueno, no es muy bueno. Dice, si uno lo compara con por ejemplo, la eficiencia de un auto, ¿no? De un motor a gasolina, que es del orden de 15 a 20%. Pero fíjense lo que dice, que a mí me resultó bastante gracioso. Me dice que, sin embargo, esto se puede, dice, seguramente lo vamos a poder mejorar. Por ejemplo, la primera máquina con un pistón, que la hizo Newcomen, en 1710 la eficiencia era 0.5, o sea, no era muy diferente a la máquina de un solo átomo. Nada, esto como curiosidad, o sea, como curiosidad es que, nada, que estos ciclos que estamos haciendo no es algo, digo, la gente es algo que tiene sentido aún en experimentos actuales, ¿ok? No estamos así, bueno, no importa, no sé qué iba a decir, creo que ya me olvidé. Bien. Creo que con eso estamos. Y para eso voy a dejar de compartir y les voy a contestar preguntas. Déjenme terminar de